Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa más de lo normal. Donde el viento no solo mueve las hojas, sino que parece susurrar secretos. Donde, si estás solo, puedes oír algo, o alguien, llamándote por tu nombre. Y lo más aterrador es que esa voz suena exactamente como alguien que conoces. Una madre. Un hermano. Un amigo. Pero cuando la sigues, no hay nadie. Y en muchos casos, nunca vuelves. Desde los bosques de Canadá hasta los valles de Escandinavia, pasando por zonas rurales en América Latina, se han documentado testimonios de personas que escucharon voces familiares llamándolas desde el bosque, y desaparecieron sin dejar rastro. En algunos casos, los rescatistas encontraron pertenencias, huellas, incluso ropa perfectamente doblada, pero ni una sola pista de lucha, sangre o predadores. Solo una línea de pasos que se adentra en la nada, y luego, silencio. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2012, en el Parque Nacional de Olympic, en el estado de Washington, Estados Unidos. Un hombre llamado Daniel Carter, excursionista experto, desapareció después de decirle a su grupo: escuché a mi hermana llamarme. Voy a ver si necesita ayuda. Su hermana estaba a 400 kilómetros de distancia. Nunca volvió. Lo buscaron durante semanas. El perro rastreador lo siguió hasta un claro, y se detuvo, temblando. Se negó a seguir. En el centro del claro, encontraron una pequeña grabadora con la voz de su hermana diciendo su nombre. Pero ella nunca grabó nada. La familia de Daniel reportó que esa misma noche, en su casa a kilómetros de distancia, su madre se despertó gritando. Dijo que escuchó a su hijo decirle: estoy en el bosque, pero no sé si me ves. En Noruega, los pueblos antiguos hablaban de los ultrafolk, seres que habitaban los bosques y podían imitar voces humanas para atraer a los desprevenidos. Decían que quien respondía al llamado, quedaba atrapado en su mundo para siempre. En los Andes, existe el mito del duende de los ecos, una entidad que repite la voz de alguien amado para confundir y separar al viajero del grupo. Si respondes, dice la leyenda, la criatura toma tu sombra y camina con tu cuerpo. Pero estos ya no son solo mitos. Hoy existen grabaciones, reportes, testigos e incluso patrones. En 2017, una mujer de nombre Celia Hernández reportó que, mientras acampaba en el bosque de los Tuxtlas, en México, escuchó a su madre llamarla por su apodo infantil desde detrás de un árbol. Al acercarse, dice que vio una figura blanca, sin rostro, que parecía observarla con algo parecido a curiosidad. Regresó al campamento llorando. Sus compañeros aseguran que su madre había muerto 5 años antes. Desde ese día, Celia sufre episodios de disociación. Dice no poder dormir en casas con ventanas. Dice que, a veces, escucha la voz de su madre desde el armario. Los expertos no tienen una explicación. Algunos lo llaman mimetismo psíquico. Otros creen que se trata de entidades interdimensionales que, por alguna razón, tienen acceso a nuestras memorias más íntimas. ¿Y si lo que vive en el bosque nos estudia? ¿Nos observa? Y solo llama cuando sabe que estaremos solos, vulnerables, desconectados de lo racional. Un grupo de investigadores independientes creó una teoría llamada teoría del eco cognitivo. Según esta, existiría un tipo de conciencia no humana que habita zonas aisladas del planeta y que imita nuestras voces y emociones para atraer interacción. Dicen que no es maligna. Solo quiere que la escuchen. Pero aquellos que responden, desaparecen. Hay audios. En Reddit, un usuario publicó una grabación hecha en los bosques de Oregón donde se escucha su nombre susurrado por una voz idéntica a la de su esposa. Él asegura que ella no estaba en el viaje. Lo más inquietante es que, en la misma grabación, segundos después de la voz, se escucha algo caminando entre las hojas. Pero el micrófono no detecta pasos humanos. Suena diferente. Como si fuera algo que intenta imitar cómo camina un humano, pero no lo consigue del todo. Hay quienes creen que todo esto tiene relación con un fenómeno más amplio, el de los Missing 411, personas que desaparecen en parques nacionales bajo circunstancias completamente inexplicables.
Desapariciones en zonas donde ya habían pasado 5 veces los rescatistas, con rastros que desafían la lógica. Uno de los patrones más repetidos en esos casos es que, justo antes de desaparecer, la persona se aleja del grupo porque escuchó algo. En uno de estos casos, una niña de 6 años fue encontrada días después de su desaparición. Dijo que una voz le habló desde los árboles y le ofreció comida. La voz sonaba como la de su abuela. Cuando la encontraron, su ropa estaba limpia, sin rastros de barro, y sus pies sin una sola herida, pese a haber caminado varios kilómetros sin calzado. Otros van más allá. Aseguran que estos fenómenos no son locales ni antiguos, sino orquestados por una inteligencia superior. Algunos ufólogos lo vinculan con interferencias en la conciencia provocadas por tecnología extraterrestre o entidades extradimensionales que están probando límites psicológicos. Una teoría reciente, llamada hipótesis de resonancia emocional, sugiere que estas entidades no solo copian nuestras voces, sino que detectan nuestros vínculos afectivos más intensos y los utilizan como llave para abrir una brecha de acceso. Un soldado retirado, que trabajó en operaciones de rescate en zonas montañosas de Alaska, contó bajo anonimato que su unidad fue advertida sobre el protocolo de las llamadas falsas. Según él, más de una docena de rescatistas desaparecieron mientras seguían voces que reconocían como las de sus propios hijos. Voces imposibles de estar allí. Uno de los casos más extremos fue el de un guía que grabó su propio nombre dicho con voz idéntica a la suya, desde un punto elevado, a más de 30 metros de altura. ¿Y si no es solo el bosque? ¿Y si esto puede ocurrir en cualquier parte aislada, donde el ruido de la civilización no pueda interferir? Playas desiertas. Cuevas. Estaciones abandonadas. Bases antárticas. ¿Y si hay algo que vive más allá de lo visible, y se alimenta de nuestro impulso más básico, la necesidad de responder a quien amamos? El fenómeno ha comenzado a aparecer en foros de psicología. Algunos creen que se trata de alucinaciones generadas por aislamiento. Otros, de parálisis del sueño extendida al entorno consciente. Pero la ciencia aún no tiene pruebas. Solo especulación. Mientras tanto, los casos aumentan. Un psiquiatra argentino publicó un estudio informal donde recogió 18 casos de personas que aseguraban haber escuchado voces de familiares en lugares aislados. En 14 de ellos, los sujetos sufrieron posteriormente episodios de insomnio severo, ansiedad inexplicable y miedo irracional a los espacios abiertos. En 2022, una pareja de influencers intentó pasar una noche en el bosque de Aokigahara, Japón. Ambos grababan en directo desde sus teléfonos. En el minuto 47 de su transmisión, ella gira la cámara y dice: «Escuché a mi padre llamarme, dijo mi nombre como cuando era niña». Él se burla. Ella se aleja unos metros. La transmisión termina abruptamente. El vídeo se volvió viral. Ella fue encontrada 3 días después, deshidratada, en estado catatónico. Repite solo una frase, no era su voz. Era algo que sabía cómo hacerla sonar igual. Actualmente, permanece en tratamiento. A veces, susurra nombres que nadie conoce. ¿Y tú? Si una noche, en un lugar silencioso, escucharas tu nombre en la voz de alguien que ya no está, ¿responderías? ¿Seguirías la voz? Porque quizás, esa no sea una llamada desde el recuerdo, sino una llamada desde la nada. Y quien la escucha, ya no vuelve a ser el mismo.